Hola, queridos alumnos de séptimo básico. Espero que estén todos muy bien. En esta ocasión nos toca la clase número 8 de Historia y Geografía. En esta ocasión vamos a ver dos objetivos, dos OA, el OA 12 y el OA 23. Se lo voy a leer para que tengan conocimiento. Analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, los cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio, el surgimiento de las universidades. ¿Ya? Y investigar sobre problemáticas medioambientales relacionadas con los fenómenos como del calentamiento global, los recursos energéticos, la sobrepoblación, entre otros, y analizar y evaluar su impacto a escala local. ¿Ya? Vamos a ir bajando. Primero que todo vamos a hacer una pregunta. ¿Qué modificaciones se experimentaron en los últimos siglos de la Edad Media? Recuerden que la Edad Media es como la edad del conocimiento, la edad que le llaman el oscurantismo, pero el oscurantismo por parte de la parte de la evangelización, de la parte de la Iglesia Católica, que ocultaba un poco la información al respecto de poder avanzar en el contexto científico, no tomando ideas centrales de algunos autores, tratando de ocultar para no poner en juicio, en tela de juicio al respecto de los conocimientos que se tenían a través de la Iglesia Católica, pensando que las cosas eran de una forma y al final eran de otra, ¿ya? Pero ese es más o menos lo que se va dando en la Edad Media. También hay cambios culturales y artísticos de por medio, y los cuales vamos a ir viendo en esta guía, ¿ya? Miren con atención las imágenes. Si se dan cuenta, en el lado izquierdo de ustedes de la pantalla, van a ver como un tipo de urbanización media tosca, más básica, como de castillos. En cambio acá es como más barroca, con un tema de arquitectura completamente distinta, más moderna para esos tiempos. Es lo mismo acá abajo, si se dan cuenta. Esto es como las partes donde ellos estudiaban, que eran como centros más abiertos, más toscos. En cambio acá ya hay como las partes donde estudiaban, o colegios, o universidades, como cosas más cerradas, donde el profesor estaba delante, las demás personas sentadas. Lo mismo la formación también de los senados en ese tiempo, que también eran más o menos de esta misma estructura, ¿ya? Entonces iban dando cambios arquitectónicos y culturales. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué representan cada imagen? Yo algo les he explicado delante. ¿Cuál fue la importancia de tales hechos en Europa? Los cambios que se han ido dando, los cambios de la infraestructura, de la arquitectura que habían antiguos a los que son más modernos. Lo mismo acá, el cambio de la educación, cómo se miraba, cómo se veía después. ¿Ya? ¿Cuál fue la importancia de tales hechos en Europa? ¿Y qué elementos aún se representan en la actualidad fundamental? Vamos a ir avanzando. Completa el siguiente esquema. Igual, en el texto de estudio les voy a dar varias hojas del texto de estudio, en el cual ustedes también pueden ir sacando información desde allá o desde la misma web para poder completar esto. Completa el siguiente esquema. Edad media, baja edad media. El poder reside en los señores feudales. Acá el poder es más jerárquico, ¿ya? La política un poco cambia respecto también de las organizaciones mismas. Se basaba en las actividades de la agricultura. Acá empiezan a basarse en otras cosas, tengan temas más artísticos y científicos, ¿ya? La población en la vida de los sectores rurales. Ahora no, pero se hablan en las grandes urbes, en las grandes ciudades y civilizaciones. El saber se adquiere en los monasterios. Tal como mostraba la primera imagen que está acá como monasterio, ahora el saber va a las universidades, ¿ya? Ahí van teniendo los cambios que les he ido nombrando. Una vez que efectuada esa actividad responde, ¿por qué piensas que se llevaron a cabo estas transformaciones en Europa? ¿Cuáles consideras que es el cambio más significativo y por qué?
¿Y qué aspectos consideras que pudo mantenerse sin mayor alteraciones, entre ellas la Edad Media y la de Baja Edad Media? Después van a observar con atención este siguiente mapa. Aquí hay unas flechas y unos indicadores respecto de cómo se movilizaban en esos tiempos, y van a responder la siguiente pregunta. ¿En qué regiones se ubicaban las ciudades medievales? Recuerden, las ciudades medievales, está entre ellas Roma, Florencia, hay varias, pero ahí las tienen que buscar y están demarcadas, se dan cuenta. ¿Qué importancia tuvo el comercio para estas urbes? El crecimiento en sí se da siempre por el tema del comercio, por el intercambio. Yo traigo y yo entrego, así, o yo exporto e importo, ¿ya? ¿Qué crees que significa el concepto resurgimiento urbano? ¿Y qué efectos pudo generar sobre Europa y sus habitantes? Recuerda que antes antiguamente se vivía más rural, como a las periferias, en el campo, podríamos decir, para que lo puedan entender un poquito más. Y después de a poco, donde se vieron viendo necesidades respecto de poder tener intercambios comerciales, de alimentos, de ropa, de tecnología que se fue creando, de acceso a la educación, es que se fueron urbanizando y se fueron juntando y aglomerando esos centros para hacer urbes o ciudades, ¿ya? Por eso es importante que se fueran creando para no tener tan aislada la población de todo eso de lo que les nombraba anteriormente. Después van a leer con atención el siguiente texto de efecto del resurgimiento urbano, que es lo que les preguntaban arriba, que también pueden sacar información de acá. Y van a contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué el comercio permitió el surgimiento urbano? Se lo explicaba adelante. ¿Qué efectos tuvo este proceso en el mundo rural? Obviamente el mundo rural es como el campo. La gente de campo empezó a irse más a la ciudad porque tenía acceso a todo. Entonces tuvo un efecto de un poco de abandono del tema de la agricultura. Entonces los que se dedicaron, hubieron algunos que se dedicaron a la agricultura, otros se dedicaron al comercio, el otro a la ciencia, el otro a la educación, así diferentes ámbitos. Pero en sí quien aglomeró todo fue la JURDE, donde se aglomeraba el tema de la ciencia, la educación, el comercio, todo eso en la urbe. Y todo lo que era explotación externa como para alimentación y para riquezas era fuera de la urbe. ¿Crees que este género es un cambio en la sociedad? ¿Hizo un cambio en la sociedad? ¿Y por qué? Después van a observar atentamente la siguiente imagen. Edad Media, si se dan cuenta de la educación, en los monasterios, y en la actualidad, en las universidades. Ciertamente también los surgimientos de las primeras universidades fue en la Edad Media, que esto viene siendo como una universidad en sí. Pero en la actualidad, si se dan cuenta, es bastante, no es tan diferente. En sí, el fondo era el mismo, adquirir educación. ¿Ya? Describe lo que observas en cada imagen. Ya algo les comenté antes. ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre ambas imágenes? ¿Mm? Si ustedes la encuentran. ¿Y qué rol cumplieron la universidad en la Baja Edad Media? En la adquisición al conocimiento se adquiría siempre en la universidad, y para ir y avanzar un poco más y tener un mejor estatus social o más jerárquicamente, tenía que estar en la universidad. Para ser también, no sé, un encargado de las municipalidades o de los gremios que existían en ese tiempo, tenía que tener los estudios. ¿Ya? Ahora en estos tiempos, extrapolando, nosotros todos tenemos acceso a la educación de calidad o no calidad, y bueno, ustedes evaluarán, pero todos tienen la obligación de acceder a al colegio. Los 12 años que se dan y se implantan de primero básico hasta octavo. Antiguamente no era así,
solamente algunos estratos sociales podían incorporarse a los estudios y así también a las universidades. Si se dan cuenta también aquí vamos a hablar de los artes, arte romano, arte gótico. Fuertemente en la Edad Media fue el arte gótico, ¿ya? El arte romano fue quedando más atrás, ¿ya? Responde la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia observan en ambas edificaciones? Son mucho más cuadradas, estas son mucho más elevadas. No sé si se dan cuenta, tiene mucho más detalles, los tipos de ventanas también son distintas, los tipos de puertas también son distintas. Esto se asemeja mucho a los mausoleos griegos antiguos. Esto no, como más gótico, como más todo en punta, como todo más en altura, con muchos dibujos en las estructuras, como piedras góticas. Son mucho más representaciones artísticas, si se dan cuenta hay imágenes ahí, entonces hay hartos cambios. Acá es mucho más tosco, más plano, más redondo, no tiene dibujos, las figuras que se... En cambio como las figuras que tienen acá en lo gótico, ¿ya? Responde la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia observas en las ambas edificaciones? ¿Por qué al final predominó en Europa el estilo gótico? Fundamental. ¿Por qué creen ustedes que predominó? Porque tiene que mucho más estética y más de belleza a la vista, ¿ya? Después lee los siguientes textos. Van a leer estos dos textos que están acá y van a responder las preguntas que están acá abajo. ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre ambos textos? Obviamente los tienen que leer para poder encontrar las semejanzas y las diferencias. Y en base a la lectura, ¿cómo definirías un municipio en esto? Recordando que ustedes ya tienen el concepto de municipio desde ahora, pero ahora antiguamente eran distintos. Tenían un gran rol dentro de todo, dentro de una ciudad o una urbe en la Edad Media, el municipio. Era mucho más importante de lo que es ahora, ¿ya? ¿Qué aspectos del municipio medieval existen hoy en Chile? Y ahí te vas a dar cuenta de los aspectos que existen cuando leas los dos textos y lo hagas la comparación con la municipalidad y los roles que tienen ahora. Esto igual pidan ayuda a sus apoderados y igual pueden revisar la web también, pueden revisar el texto de estudio, que también yo les voy a dar hartas páginas para que puedan trabajar ahí. Van a observar este mapa que está acá y van a responder las preguntas que salen acá. ¿En qué región se inició la propagación de la peste bubónica? Ahí lean bien siempre estos detalles que están acá, porque ahí les va a decir hartas cosas respecto de dónde buscar, dónde se inició. Igual lo pueden buscar en la web, ¿ya? La peste bubónica, hasta el día de hoy no hay remedio. Es una peste súper fuerte y de hecho hubo un rebrote hace poquito también en Asia, ¿ya? Bueno, ahí pueden investigar un poco al respecto, pero mató mucha gente en ese tiempo de la Edad Media. Costó mucho controlarla. ¿Qué consecuencias provocó esta epidemia en Europa? Eso también lo pueden buscar en la web, ¿ya? Y también en los textos en las hojas del texto de estudio también van a salir. Así que van a tener que estar leyendo el texto de estudio y construyendo la guía de acá, respondiendo. Observa con mucha atención esta imagen. Acá también hay una imagen al respecto de cómo se veían los con peste bubónica, más lo que tenían que ellos para poder sanar y el rol que cumplía la Iglesia Católica. La imagen anterior muestra un grupo de flagelantes, los cuales pensaban que la crisis vivida por Europa en los siglos XIV y XV se debía a un castigo divino. O sea, ellos pensaban que esa peste bubónica que les había llegado era por un castigo divino, pero no fue así, porque siempre era por un virus, ¿ya? Imágenes que viven aquella época siempre siendo flagelantes. Flagelante se le llama a esta imagen, ¿ya? Para que lo puedan ver ahí, lo observen, esos son los flagelantes. Usando como referencia la ilustración aquí mostrada, escribe un breve relato sobre su forma de vida. Entonces ahí, bueno, pueden escribir un relato de cómo creían ustedes que era la forma de vida de estos flagelantes que están acá.
Y para llevar a cabo tal relato toma en cuenta la descripción acerca de los flagelantes, así también el contexto político-social de Europa de fines de la Edad Media. Recordando que la Edad Media, igual dentro de todo, el poder político igual era súper jerárquico, no le importaba mucho a la gente del pueblo, sino más que la jerarquía, y tenían que pagar tributos. Entonces en sí, en realidad los que muchos se cuidaban eran más los que tenían el poder. En cambio los demás daba lo mismo si se morían o no se morían. Ellos el control que querían tener sobre esa peste bubónica era solamente para que no se enfermaran los plebeyos, ¿ya? Y esa es la guía por lo menos. Ahora vamos a ir al texto de estudio. En todo caso, aquí las actividades del texto de estudio están anotadas acá. Son varias páginas, chiquillos. Este igual es un objetivo muy largo, entonces por eso lo tuve que hacer así, ¿ya? Así que ahora vamos a compartir la pantalla del texto de estudio. Y van a ir a la página 152, donde dice Transformaciones de Europa. En esta página van a tener que leer, ¿ya? Leer comprensivamente esto que está acá y el recurso A, ¿ya? Y después van a ir a la página 153 y esto que está acá, que esta línea de tiempo, la van a anotar en el cuaderno. Si se dan cuenta, aquí hay varias informaciones bastante importantes. Por ejemplo, entre el siglo XII y el siglo XIII, la etapa se caracterizó por dirección de expansión de Europa occidental y cristiana, procesos que le pueden distinguir grandes ámbitos de expansión territorial, productivo y demográfico. Empezaron a crearse las grandes urbes en este periodo. Entre el siglo XIV y XV, en esta etapa se caracterizó por las profundas crisis que se expresó en el ámbito tanto variado como la producción agrícola, la actividad comercial, el descenso demográfico para luego expandirse, experimentar una recuperación. Claro, porque se empezaron a crear las urbes, empezaron a dejar de lado un poco la ganadería y la agricultura, entonces se dedicaron más al comercio y a la ciencia. Por eso también hubo un cambio ahí, que también tuvo como consecuencia crisis económica y enfermedades de por medio, como tiene que ver que apareció la peste bubónica y todo eso, ¿ya? Y hay hechos importantes acá, como 1453, la toma de Constantinopla, del Imperio Bizantino, perdón, y en 1492 la llegada de Cristóbal Colón a América. Ese es como grandes rasgos el proceso conteo temporal, ¿ya? Van a leer el recurso también, el recurso B y el recurso C, eso solamente leerlo, y van a responder las preguntas que salen acá, la 2 y la 3, ¿ya? En su cuaderno. Después van a ir a la página 154, van a leer y van a anotar las innovaciones tecnológicas o agrícolas, perdón, de ese tiempo, que están acá, si se dan cuenta. Innovación agrícola, todas estas que están acá, al lado izquierdo de su pantalla. Las van a anotar. Después en la página 154, o sea 155, van a leer este párrafo que está acá, las Islas Británicas, los años, la población de Europa, para que vayan teniendo más o menos antecedentes respecto a la población que vivía en ese tiempo, en la edad media baja en Europa, ¿ya? Después van a ir a la página 156, la cual van a tener que también leer más comprensivamente todo lo que sale ahí, las dos páginas anteriores, la 155, 55 y la 156 la tienen que leer, ¿no? Y para llegar a la página 158, o sea 157, perdón, y desarrollar las preguntas que salen acá en el cuaderno, pregunta y respuesta, ¿ya? Van a seguir bajando, van a ir a la página 159, o sea 158, la van a leer completa, van a ver este mapa, le van a ver los recursos que hay en el mapa, la simbología que tiene el mapa para ir entendiéndolo, y después en la página 159 van a desarrollar las preguntas en el cuaderno, que son estas tres preguntas que están acá, las van a anotar y las van a desarrollar.
Acá dicen pareja, obviamente no la pueden hacer en pareja, la hacen con sus padres o con algún hermano, si las pueden hacer, o bien solitos. Las pueden hacer, si no es tan difícil. ¿Ya? Y como último, van a leer la página 160 y la página 161 van a responder las preguntas que salen la 1, la 2 y la 3. Bueno, es harta materia que tienen, hartas tareas. Yo recomiendo que vayan haciendo de 2 páginas diarias para que no se les junten tanto las tareas. Y cualquier consulta, cualquier duda, tenemos el WhatsApp y me pueden llamar y yo voy a estarle respondiendo a la brevedad. Que estén muy bien, un abrazo fraterno, nos estamos viendo. Cuídense.